presentando a nuestro expositor Javier Franco. Les comentaba que es un veterano economista que ya cumplió 22 años. Actualmente está cursando la maestría en economía. Fue analista de coyuntura económica en la CPA, la consultora, profesor asistente en la Universidad Católica. Actualmente es investigador y profesor ayudante en la Facultad de Ciencias Económicas. Y nació en Durazno, vive ahora en Montevideo. Integra la JBA y bueno, te damos la bienvenida, Javier, y muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche un poco fría. Y bueno, como decía Oscar, eh, soy parte de la Juventud de la Vertiente y en particular para mí la Vertiente ha sido un espacio de formación, entonces espero yo hoy poder aportar a lo que ha sido mi experiencia. Bueno, como supongo que ya saben, la idea de la charla de hoy es hablar un poco de política fiscal y finanzas públicas, que es en parte algo que un tema que me interesa bastante a mí, como que medianamente me especializo, se podría decir. Y como podrán ver, la idea es un acercamiento. Acercamiento porque la verdad que estos temas son, como les digo, son bastante interesantes, son bastante discutidos y se puede entrar mucho a profundizar, cada vez poniéndose más técnico y más complejo. Entonces la idea de hoy es hacer un pantallazo, eh, ver varios conceptos y la verdad que si se quedan con dos o tres, yo estoy totalmente satisfecho porque, bueno, se puede poner un poco tedioso al hablar de esto. Y nada, como comentaban, al final cualquier duda que tengan, por más tonta que les parezca, por favor, decírmela a mí. Si no, tiene mi mail ahí y me gustaría luego, capaz que es posible hacerle llegar la presentación porque tiene vínculos para expandir el material si es que les interesa, o nada, mismo para que les quede. Así que, por mí, la verdad, comenzamos. Y bueno. Esta es como que la estructura de la charla de hoy. Le voy a hacer una introducción, hablar un poco de qué es la política fiscal, del famoso déficit fiscal y ver que en realidad no hay uno solo, por eso hay cuál déficit fiscal. Hablar de deuda, la definición y qué No, vínculo déjalo tiene ser. esta con las finanzas públicas. Yo tengo Este, apagado ¿ves? no, Hablar de la regla fiscal, de a ver qué es, que no es muy conocida, es bastante nueva, de seguridad social y meternos un poco en terreno polémico, y terminar con coyuntura, que coyuntura, para quienes no saben, es como que el contexto económico nacional en este caso. Entonces, ¿qué es la política fiscal? Bueno, es todo lo que involucra en realidad los ingresos y los egresos del Estado. Lo del presupuesto, si se quiere. Por el lado de los ingresos sería la recaudación impositiva y todos los impuestos que se eligen no recaudarse, porque como ustedes sabrán más que yo, la no política también es política. Y por el lado de los egresos sería el gasto público, el gasto en infraestructura, en transferencias, desarrollo, planes, etcétera, etcétera. Bueno, sueldos, ni que hablar. Y bueno, en cuanto a la finalidad de la política fiscal, y esta es más que nada que el gobierno cumpla sus prospectos de desarrollo, su política económica, y esto involucra, como les decía, la redistribución, la inversión, este, las transferencias de nuevo, y reducir el impacto del ciclo económico. No sé qué tanto vieron con Yael del ciclo económico, pero por las dudas vamos a verlo ahora. Y esto es, el ciclo económico se define como entendiendo de que toda economía a largo plazo crece, es entender de que el crecimiento económico no es constante. En particular, este se dice que oscila, tiene esa forma sinuosa, como pueden ver, alrededor de una tendencia. Se dice que cuando el crecimiento económico es por encima de la tendencia, están en periodos de expansión, y cuando es por debajo de la tendencia, están en periodos de recesión.
En particular, ahí verán ustedes esos valles, que esos valles son los que se definen lisa y llanamente como crisis económicas. Entonces, ¿por qué reducir el impacto del ciclo económico? Bueno, como todo péndulo, cuanto más se mueva para un lado, más se va a mover para el otro. Y lo mismo pasa con el crecimiento de la producción, ¿no? Si uno se expande muy por encima de la tendencia, tarde o temprano va a tener una recesión de igual magnitud. Y esta volatilidad del ciclo, perdón, lo que genera son disparidades. Todo el mundo sabe que, todo el mundo no, perdón, se reconoce en la literatura económica que las recesiones generan desigualdad, generan mucha pobreza. Entonces, lo que se busca es reducir este impacto del ciclo económico alrededor de la tendencia, o sea, que oscile lo menos posible, de tal forma de que no hayan disrupciones, de que no cierren negocios, y, entre otras cosas, ¿no? Dicho esto, ya entramos a terreno más popular, que es el famoso déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Bueno, es la diferencia entre lo que gasta el Estado y lo que recauda, como el bolsillo del Estado, si se quiere. En particular, el déficit y el resultado fiscal son lo mismo. Si el resultado es negativo, es decir, se gastó más de lo que ingresó, se dice que es deficitario, y si es positivo, o sea, se recaudó más de lo que se gastó, se dice que es superavitario. Pero al fin y al cabo son las dos caras de la misma moneda, porque es la diferencia entre ingresos y egresos. Este, bueno, el déficit, como dice ahí, muestra cuánto se excedió el gasto respecto a lo que se recaudó, y en particular se puede expresar en muchas cosas. Se puede expresar en pesos, en dólares, en autos, en estancias compradas por el Instituto de Colonización, etcétera. Pero se prefiere que se exprese en términos del PIB. ¿Y por qué es esto? Porque si yo les digo a ustedes que el déficit fiscal son 2.400 millones de dólares, y qué sé yo, es mucho, es poco, la verdad que difícil de saber. Además, ni que hablar que 2.400 millones de dólares para Uruguay y para una economía como Brasil, que es mucho más grande que la nuestra, no es lo mismo. Entonces se lo expresa en porcentaje del PIB, porque ¿qué es esto al final del día? Es cuánto produce una economía. Entonces, vos estás hablando de cuánto se excede el gasto respecto a los ingresos en porcentaje de lo que vos producís en un año. Porque obviamente, de nuevo con el ejemplo de Brasil, el déficit fiscal de Brasil medido en dólares, o mismo en reales o en pesos uruguayos, siempre va a ser más grande que el de Uruguay. Y ahí pueden ver en la gráfica del costado el déficit fiscal anual desde los 90 hasta el 2024, nada, por si les interesa. A excepción de un par de años, siempre el resultado fiscal es deficitario. Ahí cerca del 90, creo que es el 93, es superavitario, pero bueno, es una excepción que no viene al caso. Y ahora vamos a la pregunta de cuál déficit fiscal. Porque uno puede decir el déficit fiscal es 3,2, es 4,6, como dice ahí, y la verdad es que pueden estar bien las dos respuestas, porque se pueden hablar de diferentes perímetros, que se llama, de qué es lo que comprende ese déficit fiscal. Porque como pueden ver en este esquema, todo el sector público se subdivide. En primer lugar, se subdivide en lo que es el sector público no monetario y el monetario, que es el Banco Central del Uruguay, y a su vez el no monetario se subdivide en el gobierno central y BPS, en las empresas públicas y en el resto del sector público no monetario. Entonces, siempre que vean que se habla de déficit fiscal, bueno, ¿cuál déficit fiscal? El más popular de todos es el de gobierno central y BPS, pero también puede ser el de sector público consolidado, puede ser el déficit del Banco Central del Uruguay, que es lo que se llama eh, la deuda parafiscal. Esto es solo para que sepan. Y de nuevo, el déficit también se puede diferenciar en déficit primario, déficit operacional, déficit corriente, que son distintas ópticas, son distintas métricas, que van a dar distinto, están todas correctas, pero que lo que cambia es lo que quiere mostrar. Si quieren de deberes, les dejo investigar qué quiere decir cada uno. Ahora sí entramos en lo que es la deuda. Entonces, la deuda, informalmente, uno lo puede definir como que la acumulación de déficits fiscales. Porque el déficit fiscal es la foto de un año, es cuánto se excedió el gasto respecto al ingreso en un año. Pero si uno acumula esos sucesivos déficits, es la deuda que se va generando y es lo que tienen a la derecha. Son las obligaciones que, tarde o temprano, tiene que pagar el Estado.
Y de nuevo es en porcentaje del PIB, porque si yo le digo que la deuda es no sé cuántos mil autos, 1.000 millones de pesos o dólares, y es mucho poco, ni idea. Pero en porcentaje del PIB, en términos de la capacidad productiva de una economía, bueno, eso es otra historia. La deuda también se puede dividir. Como pueden ver ahí, el ejemplo más claro es la deuda bruta, la deuda neta. La deuda neta es la deuda bruta restada de lo que se conocen como las reservas internacionales, que es esa pila de dólares que acumula el Banco Central para crisis. También se puede hablar de interna y externa, que es la deuda que tiene el Estado o el soberano, que se le llama, contra individuos o personas del interior del país o del exterior del país, y la deuda pública, que es la deuda que tiene el Estado, versus la deuda que tienen los privados. Y acá de nuevo, ¿en qué uno se endeuda? Ustedes lo sabrán más que yo, importa. Digo, ¿en qué moneda te endeudas? ¿A qué plazo? ¿A qué tasa? Y estas son como que tecnicismos en la que uno puede entrar. Un esfuerzo grande que ha hecho la economía uruguaya desde el 2002, desde la última crisis, bueno, desde la penúltima crisis que tuvo el gobierno uruguayo, es reducir la cantidad de deuda que tiene en dólares. ¿Por qué? Porque si el día de mañana el tipo de cambio se dispara, toda tu deuda expresada en pesos, cuando hagas el cambio de dólares a pesos, si tu tipo de cambio es más alto, si el dólar vale más, va a costar más. Entonces, lo que se ha hecho es todo un trabajo para que la deuda sea en mayor proporción en pesos. De nuevo, son conceptos y es más para entrar esto, es por arriba, ¿no? Entonces, ¿está mal tener deuda? Es como dice Milei, si el gobierno que toma deuda son unos chorros, hay que ponerlos presos. No, está algo completa y absolutamente normal. Todo el mundo, todo Estado se endeuda para financiarse, nadie paga una casa al contado, a menos que anden cosas raras. Entonces, no está mal endeudarse, pero uno tiene que tener cuidado. Importa la trayectoria que tome la deuda. Y hay conceptos fundamentales que tienen que más o menos manejar o uno que se dedique a la observación de la deuda. La solvencia, que refiere a si el gobierno puede pagar la deuda o no, puede hacer frente a sus obligaciones o no, eh, es bastante complicado, pero muchas veces se pone en duda la solvencia. ¿Es un Estado de solvente? ¿El Estado uruguayo puede hacer frente a las deudas o no? Es un concepto a entender. Y el otro es, y más importante todavía, diría yo, que es el concepto de sostenibilidad, que es si la trayectoria del gasto, si es la política de gasto que hoy hace el gobierno uruguayo, o el gobierno paraguayo, o de, no sé, Zimbabue, ¿se puede mantener a largo plazo o no? Es decir, toda esta planificación de gasto, o sea, ¿yo la puedo mantener o va a llegar un momento que me voy a quedar sin nafta? Eso es lo que habla la sostenibilidad. Y ahí a la derecha, para que puedan ver, disculpen que está en inglés, la verdad que no me dio el tiempo de traducirlo, se reflejan varias deudas netas en porcentaje del PIB para muchos países. Están en las economías avanzadas, están en economías en desarrollo de bajos ingresos, economías de mercado, Uruguay, que es la línea verde, esa que arranca alrededor del 2006, Brasil, que es la línea violeta, Japón, que es la línea azul que está por arriba de todo, que es superior al 100% del PIB, que es un caso curioso porque digo, ¿cómo se endeuda en economía eh, en términos más grandes de lo que produce? Y eso es un caso a estudiar, ¿no? En los Estados Unidos, Chile, que es la línea más baja de todas, nada, para que comparen y vean que la realidad es que Uruguay no está mal en términos de la trayectoria de deuda o del nivel de deuda. Ahora, por otro lado, la idea es hablar de la regla fiscal. Eh, ¿Qué es la regla fiscal? Es un marco institucional que se introdujo en 2020 mediante la LUC, que introdujo el gobierno pasado, que lo que busca a grosso modo, digamos, es que sea transparente las finanzas públicas y que sean sostenibles. Recuerden que sostenibilidad es que se pueda mantener la trayectoria del gasto a largo plazo. ¿Y cómo se busca esto? Bueno, poniendo objetivos. ¿Cuáles objetivos? Bueno, se dice que hay tres pilares que son distintos aspectos de las finanzas públicas en las que se colocan estos objetivos. El primer pilar es un resultado fiscal o un déficit, es lo mismo, estructural.
¿Qué quiere decir estructural? Es decir, ajustado por el efecto del ciclo económico. ¿Por qué ajustado por el efecto del ciclo económico? Bueno, vimos hoy que el ciclo económico son las oscilaciones del crecimiento de una economía alrededor de la tendencia. Entonces, como hay muchos impuestos que dependen del ciclo económico, uno piense en el IVA, que el IVA recauda el consumo, y si la economía se está expandiendo, el consumo crece, entonces aumenta la recaudación. Igual que con el IRPF o el IRAE, que el IRAE grava la actividad económica. Si hay más actividad económica, a priori aumentaría la recaudación del IRAE. Entonces, la recaudación es afectada por el ciclo económico. Uno puede ser que esté con un déficit enorme, pero porque está en una crisis y su recaudación cayó un montón. Pero eso es parte del ciclo, no necesariamente parte de la política del Estado. Entonces, el resultado fiscal estructural, es decir, ajustando por ese ciclo económico, lo que busca es un análisis más sobrio, si se quiere, del resultado fiscal. El segundo pilar es poner un tope al aumento del gasto primario, que el gasto primario es lo que paga el Estado, excluyendo lo que paga de intereses de deuda, de periodos pasados que se endeudaron los gobiernos pasados, piénsenlo. Entonces se dice que se estima cuánto el máximo que puede crecer el PIB, que es el PIB potencial, y dicen, bueno, está, el gasto no puede crecer más de lo que vamos a crecer, de forma de brindar sostenibilidad, de nuevo. Y un tercer pilar es un tope al endeudamiento. Se proyecta de que el endeudamiento va a crecer tanto y bueno, dice, no puede crecer más de esto. Y bueno, y también lo que se incluye es una cláusula de escape, es decir, el gobierno justificándola bajo ciertas circunstancias, llamémoslo, puede aumentar este tope, es decir, pasar de, no sé, 2.900 millones de dólares, digámosle, a 3.100, a modo de ejemplo, no es exactamente así. Y este ha sido el desempeño de la regla fiscal. Sé que esto es un poco confuso y es bastante denso, pero bueno, piénsenlo así. La regla fiscal se venía cumpliendo desde 2020 que se colocó hasta 2023. Sin embargo, 2024 fue un parteaguas total. En el 2024 no se cumplió ningún pilar de la regla fiscal, ninguno. ¿Por qué es esto? Bueno, eh, ahí entraría uno más en análisis político. ¿Por qué no se cumplió la regla fiscal en 2024? ¿Se la quemaron toda? No sé, eso es un análisis que la verdad no puedo hacer. Sin embargo, una cosa que sí hay que considerar es que hay literatura que muestra para el resto del mundo y para Uruguay de que en años de elecciones el gobierno aumenta el gasto con el fin de fomentar que los votantes los voten a ellos. Todo el mundo habrá visto que cuando llegan las elecciones de repente están tapando todos los pozos, arreglando todas las plazas, y eso es algo que ha existido en Uruguay hace décadas. Hay un trabajo de Diego Boal, Gabriel Odone, bueno, y Fernando Lorenzo que habla de esto, que para Uruguay también se cumple esto. Y el 2024 no fue excepción. Fue un año de que la regla fiscal, digamos, una institucionalidad que busca dar sostenibilidad y traer transparencia a las finanzas públicas, no se cumplió. ¿Es muy grave? A mi criterio no. ¿Por qué? Porque uno se puede desviar una vez de sus objetivos y si justifica y si corrige y si vuelve a un camino correcto, no pasa nada, fue algo una vez. El tema es si uno sucesivamente no cumple la regla fiscal. ¿Por qué es esto? Porque esto quiere decir una de dos cosas. Uno, la regla fiscal está mal diseñada, o dos, vos no estás cumpliendo con los objetivos que vos te pones. Entonces, bueno, eso lo discutirá cada uno, pero eh, a mi entender no está tan mal que no se cumpla, pero sí es un parteaguas respecto a todos los años que venían anteriormente. Entonces, en la regla fiscal, si bien es una introducción positiva a las finanzas públicas, la realidad es que tiene muchos problemas, tiene muchas áreas a mejorar y organismos multilaterales ya lo han mencionado. Hay un trabajo entero del BID que habla de los problemas que tiene la regla fiscal, en las estimaciones. Bueno, el ciclo económico se estima y cómo se estima no es trivial. También la discrecionalidad que involucra las metas que tienen los pilares de la regla son problemas porque digo, lo define el Ministerio de Economía
Y bueno, ¿por qué lo define? A veces no es claro. Entonces, son problemas que tiene. A su vez, se espera que el gobierno actual haga cambios en la regla fiscal. Se espera que se mantenga el primer pilar del resultado fiscal estructural y se establezca se llama un objetivo de deuda prudente a mediano plazo, que bueno, lo que sería la deuda prudente es que se dice que si uno está debajo de la deuda prudente, no está siendo eficiente porque puede gastar más, pero si está por arriba de la deuda prudente, como que la trayectoria de la deuda puede ser explosiva. Nada, acá sí ya entramos en temas bastante más complejos, son más de frontera, son más de innovación, entonces es para que lo tengan en cuenta, pero no piensen, la verdad, que son cosas sencillas estas. Ahora, seguridad social. El primer artículo de los principios generales de la seguridad social del BPS, creo que es algo así del 72, habla de que, como dice ahí, la seguridad social consiste en el conjunto de prestaciones reguladas por ley, mediante los cuales se procura a un individuo un grado suficiente de bienestar para que desarrolle adecuadamente su personalidad en beneficio propio y de la sociedad. Que esto se cumpla en la realidad es otra discusión aparte, pero son los principios del BPS. En particular, entendiendo que la seguridad social son todo lo que es pensiones, transferencias en muchos casos, jubilaciones, ¿no? Se habla de que Uruguay tiene lo que se conoce como un régimen mixto. ¿Por qué mixto? Porque mezcla elementos de lo que se conoce como solidaridad intergeneracional, que es la transferencia de recursos de las generaciones que hoy trabajamos, o sea, los activos, a las anteriores, que son pasivos, o sea, cobran estas pensiones o jubilaciones, y también componentes de lo que se conoce como la capitalización individual, que es que cada uno se aporta para su propia jubilación, que son las AFAPs, dicho mal y pronto. De nuevo, ningún esquema está exento de problemas. Los dos tienen sus ventajas y desventajas. La ventaja del esquema de solidaridad intergeneracional es que es solidario, lo dice el nombre, es solidario. El uruguayo que hoy contribuye a BPS le puede pagar la jubilación al que no se puede contribuir, al que trabaja, es el trabajador informal, al que no se puede financiar la jubilación. Entonces, en ese sentido, tiene una prioridad respecto al de capitalización individual, a las AFAPs, piénsenlo. Pero también tiene desventajas. La sostenibilidad de un sistema de solidaridad intergeneracional depende de que la cantidad de activos, es decir, de gente que contribuye al sistema, crezca respecto a los pasivos. Que en Uruguay eso no ocurre. Este, en Uruguay es un país cada vez más avejentado, es un país donde los activos somos cada vez menos en relación a los pasivos y donde cada activo tiene que relativamente financiar a más pasivos. Entonces, por eso es que, en gran parte, es que la administración anterior eh, convirtió como obligatoria la capitalización individual, que también tiene sus problemas y sus ventajas. Su ventaja, por un lado, es que es totalmente sostenible porque cada uno se paga su jubilación, pero esa es su misma desventaja, porque es totalmente individualista. Entonces, el régimen mixto de Uruguay lo que hace es combinar estas cosas, pero combina sus ventajas y sus desventajas. Bueno, capaz que voy un poco rápido, porque nada, no espero que guarden las cifras, pero que tengan una idea y me gustaría mucho el tema de la discusión ahora. Pero a coyuntura económica actual, ¿cómo está el país hoy en materia fiscal? Lo necesario entender es que luego del cierre del gobierno pasado de algo así como 3,2% del PIB de déficit fiscal, es decir, los gastos se excedieron a la recaudación del gobierno pasado en 3,2 puntos del PIB, en mayo de este año cierra en 3,5, es decir, ha habido un aumento. ¿Por qué ha sido esto? Bueno, es discutible, pero lo que sucedió es que el gobierno actual tiene una mayor restricción financiera a la esperada. El gobierno pasado, una de las cosas que optó a hacer antes de cerrar la administración fue posponer gastos de 2024 a 2025, es decir, gastos que se iban a efectuar el año pasado, se optó para tener que hacerlo este año, eh, deteriorando la situación financiera actual.
Y ingresos que se iban a cobrar este año se adelantaron para el año pasado. Entonces, eso lo que hizo fue que mejoró la situación financiera 2024 del gobierno que salió en la administración, pero empeoró ¿cuál? La nuestra, la de hoy. Entonces, eh, la verdad que es una discrecionalidad que afecta mucho y es medio punto del PIB. No es menor, son 400 millones de dólares aproximadamente para quien quiera saber, pero es una cantidad, una suma de dinero muy importante. Entonces, el gobierno actual, en un contexto de que todavía no ha hecho el presupuesto, tiene que enfrentarse de que el déficit hoy, por decisiones de la administración pasada totalmente discrecionales, va a ser medio punto del PIB mayor, que no es menor. Y a su vez, la misma rendición de cuentas plantea de que el déficit cierre en 4%, un aumento muy considerable, muy considerable. Si bien los trabajos estos que les hablé hoy, el de Agual Lorenzo Odone, de que habla de que en años de elecciones aumenta el gasto, estos hablan también de que en años posteriores a elecciones se reduce mucho el déficit. Pero esto va a ser un parteaguas en este caso, porque va a ser mucho mayor debido a decisiones que tomó la administración anterior. A su vez, también se espera que la deuda bruta y la deuda neta, recuerden, la deuda bruta es todo lo que debe el país y la deuda neta es eso menos la pila de dólares que guarda el Banco Central para emergencias, las reservas. Se espera que aumenten 4,5 puntos del PIB, que de nuevo, mm, sé que no es común estar familiarizado con estas cifras, pero 4,5 puntos del PIB en un año es mucho. Entonces, lo que me gustaría hacer es cerrar con una cita de una canción de The Alan Parsons Project, de una canción que se llama What Goes Up, que traducido dice, si todo debe pasar, ni siquiera un milagro va a durar, todo lo que sube tiene que bajar. Y bueno, y dicho esto, gracias. Para mirarnos de frente en un encuentro de verdad y poder crecer con dignidad. Un encuentro que decida la vertiente nos anima.